Imagina a un granjero que vivía en paz, hasta que su perro encontró una vieja escotilla de hierro en medio de un terreno muerto. La abrió, y bajo sus campos descubrió algo que cambió su vida para siempre. Quédate hasta el final. Esta historia vale cada segundo. Antes de empezar, escribe en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo y no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias. El amanecer apareció como una línea tenue en el horizonte, una franja de luz pálida que apenas lograba atravesar la neblina gris que cubría los campos. Ray Miller ya estaba despierto antes de que el cielo aclarara por completo. A sus 52 años, despertarse antes de que cantaran los gallos ya no era una decisión, sino una costumbre incrustada en los huesos. Vivía solo desde la muerte de su esposa, y la rutina era la única compañía a la que no le temía. Su perro, Duke, un mestizo de pelaje tostado y ojos alertas, lo seguía a todas partes. El perro conocía el ritmo del día mejor que cualquier reloj. Caminaba unos metros delante de Ray, olfateaba el aire y luego regresaba, moviendo la cola como si buscara confirmación de que ese mundo seguía siendo suyo. Pero había un rincón de la propiedad que ni el perro ni los cuervos se atrevían a cruzar. Una franja larga y silenciosa de tierra que se extendía como una cicatriz al sur del campo. Ray la llamaba la Franja Muerta. No crecía nada allí, no brotaba ni una hierba. Ni siquiera los insectos se quedaban demasiado tiempo. El suelo era de un gris enfermizo, como ceniza mezclada con polvo fino. Después de cada lluvia, de esa franja subía un olor extraño, un aroma penetrante parecido a pintura vieja o cemento mojado. Durante años, Ray intentó sembrar allí, cambiar la tierra, arar más profundo. Nada funcionó. Su padre decía que era tierra maldita, y aunque Ray nunca creyó en eso, algo dentro de él siempre lo incomodaba cuando caminaba cerca. Esa mañana, después de revisar el tractor y caminar entre los surcos de maíz reseco, Ray observó cómo Duke se alejaba hacia la Franja Muerta. El perro avanzó con cautela, olfateando con insistencia. Algo le llamaba la atención. «Duke, regresa», murmuró Ray, pero el perro siguió avanzando. Ray dejó la herramienta que tenía en la mano y caminó tras él. El viento soplaba suave, levantando pequeñas nubes de polvo. Cuando llegó a la franja, vio a Duke rascando el suelo con una energía frenética. La tierra salía disparada en pequeñas paladas, y el perro gruñía abajo, como si oliera algo que no pertenecía a ese lugar. Ray frunció el ceño y se agachó. «¿Qué encontraste ahí, viejo?» Apartó al perro suavemente y usó su mano enguantada para despejar el hueco. Entonces lo sintió. Metal, una superficie fría y oxidada. Tocó otra vez y escuchó el sonido hueco de un golpe contra hierro. Con más cuidado, retiró la tierra alrededor y descubrió la forma rectangular de una plancha metálica. Un compuerta. Un hatch enterrado justo en el centro de la Franja Muerta. Ray sintió cómo algo en su pecho se tensaba. Nunca había visto nada parecido en sus tierras. Observó los bordes, gruesos, corroídos, con las marcas de una bisagra que había sido sellada por años de tierra endurecida. No era una tapa común ni una basura enterrada por accidente. Era algo construido con intención. Duke retrocedió, inquieto, con el rabo bajo. Ray pasó los dedos por la superficie. Había un olor tenue que no provenía de la tierra. Un aroma ácido, casi medicinal, como solvente viejo. Miró alrededor. Su campo estaba en silencio. Demasiado silencio. Por un momento pensó en dejarlo así, cubrirlo y fingir que no lo había visto. Pero aquella Franja Muerta había sido un misterio durante demasiado tiempo. Y los misterios no dejaban dormir a los hombres solitarios.
Esa noche, después de cenar en silencio y escuchar por un rato el crujido de la casa, Ray tomó una linterna, una palanca y salió. Duke lo siguió hasta la puerta, pero Ray lo señaló con firmeza. «Tú te quedas». El perro gimió, pero obedeció. El aire nocturno estaba frío, y la luna apenas alumbraba la línea del maizal. La franja muerta parecía aún más desolada en la oscuridad, una mancha sin vida en el paisaje. Ray caminó con paso lento, escuchando sus propios latidos. Cuando llegó al hatch, colocó la linterna sobre una roca y metió la palanca en la ranura. Al principio, la compuerta no se movió. Tuzó por el esfuerzo, apoyando todo su peso en la herramienta. Entonces algo cedió. El hierro chirrió con un gemido largo y profundo, como si despertara de un sueño forzado. Una bocanada de aire salió disparada desde abajo, fría y amarga. Ray retrocedió instintivamente. El olor lo golpeó como una palma abierta, químico, metálico, antinatural. Iluminó el interior. Lo que vio no tenía sentido. Una escalera vertical descendía hacia un pasillo estrecho de concreto. El polvo flotaba en el aire. Más abajo, un resplandor débil de luz artificial, como si una lámpara siguiera encendida, aunque nadie hubiera estado allí en años. Ray tragó saliva. Todo su cuerpo le decía que cerrara la tapa y se fuera. Pero bajó un pie. Luego otro. Los escalones de metal estaban fríos bajo sus botas. La linterna temblaba en su mano mientras la luz revelaba manchas de químicos secos en las paredes. Cuando alcanzó el fondo, se encontró en un corredor de concreto con restos de vidrio, tubos rotos, guantes tirados y marcas en el piso como de derrames antiguos. Avanzó despacio. La primera habitación lo dejó helado. Un cuarto pequeño con mesas de acero cubiertas de instrumentos químicos, matraces vacíos, embudos, máscaras respiratorias, una báscula digital cubierta de polvo. En la esquina, un generador pequeño emitía un zumbido suave, como el latido mecánico de algo que no debería estar vivo. Ray respiró hondo y sintió el ardor en la garganta. Ese olor, él mismo lo había reconocido antes. Era el olor que subía por la franja muerta después de cada lluvia. La comprensión cayó sobre él como un golpe. Lo que fuera que estuviera haciendo allí debajo había envenenado su tierra durante años. Por eso nada crecía. Por eso el suelo estaba muerto. Se aferró a la linterna y observó el lugar una vez más. Cables colgados, latas sin etiqueta, manchas blancas en el piso, un calendario clavado en la pared del año actual. Nada de esto llevaba abandonado mucho tiempo. Quizá semanas, quizá días, quizá menos. El aire era espeso, y Ray sintió que debía marcharse antes de que aquello se le metiera en los pulmones. Retrocedió paso a paso hacia la escalera. Antes de subir, la luz de su linterna captó algo más, un número pintado en la pared, medio borrado por la corrosión. No significaba nada para él, pero confirmaba lo que temía. Esto no era un refugio viejo, era una instalación deliberadamente ocultada. Subió rápido, casi tropezando, y cerró el hatch con fuerza. El silencio del campo lo envolvió de nuevo, pero ya no parecía silencio. Era una advertencia. Duke salió corriendo desde la casa, oliendo la ropa de Ray y gruñendo bajo, inquieto por aquel olor desconocido. Ray se quedó allí de pie, mirando la franja muerta. Nunca había sentido su tierra tan ajena, tan amenazante. Esa noche, acostado sin dormir, escuchó algo que no debía existir. Un zumbido leve que parecía venir desde debajo del suelo, como si la tierra misma respirara con dificultad. Y por primera vez en muchos años, Ray Miller tuvo miedo de su propio campo. La mañana siguiente amaneció opaca, con un cielo del color del estaño viejo.
Ray se levantó antes de que sonara el despertador que ya no usaba, con la sensación de que no había dormido en absoluto. Había pasado buena parte de la noche tumbado boca arriba, escuchando ese zumbido imaginario o real que creía venir desde las entrañas de la Franja Muerta. Cada vez que cerraba los ojos veía la escalera, el pasillo de concreto, el generador en la esquina y aquel calendario clavado en la pared con la fecha del año presente, como una firma reciente de manos desconocidas. Se preparó café sin ganas y se quedó sentado a la mesa mirando el vapor. Duke, echado junto a la puerta, levantaba las orejas al menor crujido de la casa, inquieto como su dueño. La cocina, que siempre le había parecido simplemente silenciosa, ahora se sentía demasiado quieta, como si el aire estuviera conteniendo la respiración. Podría llamar al sheriff, pensó Ray, mientras el café se enfriaba entre sus manos. Podría entregar todo y dejar que otros se encargaran. Pero la idea de ver patrullas cruzando su camino de tierra, agentes marcando su campo con cintas, técnicos cavando en su tierra para tomar muestras, le revolvía el estómago. Sabía cómo funcionaba la cosa en el condado. Una vez que tu nombre salía en las noticias junto a palabras como laboratorio y droga, ya no volvía a ser el mismo. La tierra de su padre y su abuelo se convertiría en el lugar de la metanfetamina, la granja del escándalo. Aún así, lo que había visto bajo el suelo no era algo que pudiera ignorar. Había mesas, químicos, un generador en marcha. Nadie deja un generador encendido durante meses. Eso significaba que alguien bajaba allí, probablemente de noche, mientras él dormía a pocos cientos de metros. Esa certeza le hizo levantarse al fin. Se puso la chaqueta, tomó su gorra y salió al porche. El aire estaba húmedo, con ese olor terroso que trae el rocío cuando todavía no decide si se convertirá en lluvia o solo en niebla. Duke se le unió en los escalones, moviendo la cola, como si esperara una orden. «Vamos a trabajar, viejo», murmuró Ray, más por intentar escucharse normal que por otra cosa. Durante un rato se obligó a seguir la rutina. Revisó la cerca norte, ajustó un poste flojo, engrasó un eje del tractor. Cada pequeño sonido del campo, el crujido de las hojas secas, el cau-cau lejano de un cuervo, el ruido de un camión pasando por la carretera, lo hacía girar la cabeza. Era como si todos esos ruidos de siempre hubieran cambiado de significado de un día para otro. Finalmente, alrededor del mediodía, no pudo más. Se montó en la camioneta y condujo despacio hacia el lado sur de la propiedad. Duke trotaba detrás, deteniéndose a oler aquí y allá, hasta que Ray detuvo el vehículo cerca de la Franja Muerta y bajó. La tierra allí se veía aún más apagada que de costumbre. Sin embargo, lo que le llamó la atención no fue el color del suelo, sino algo sobre él. Marcas, huellas. Ray se agachó, y el sol se reflejó en el borde de un rastro en la tierra seca. Líneas paralelas, frescas, no tan anchas como las de su tractor, ni tan profundas como las de su camioneta. Parecían de una furgoneta o un camión ligero. Seguían el camino de tierra desde la carretera secundaria hasta la zona cercana a la Franja Muerta, y se detenían a unos cuantos metros de donde él sabía que estaba el hatch oculto. Pasó los dedos por la marca. Los bordes aún conservaban la forma, no erosionados por el viento. Eso quería decir que no eran de hacía semanas, eran de días, quizá de una sola noche. El corazón le latió más rápido. Caminó siguiendo las huellas. Encontró un par de pisadas profundas, donde alguien había saltado del vehículo, el dibujo de la suela, claro, compacto. Un poco más arriba, entre las hierbas secas, vio un objeto pequeño y oscuro.
un cigarrillo aplastado. Lo recogió con 2 dedos. No fumaba. Nadie que él conociera entraba en sus tierras sin avisar. Miró alrededor, sintiéndose por primera vez un intruso en su propia propiedad. La franja silenciosa se extendía frente a él. El hatch, escondido bajo la tierra, que él había vuelto a alisar la noche anterior. Todo parecía igual, y sin embargo ya no lo era. Volvió a casa con la mandíbula apretada. En el garaje, entre herramientas viejas y cajas llenas de cosas que guardaba por costumbre, encontró algo que no había usado en años: una cámara de caza. La había comprado tiempo atrás para vigilar coyotes cerca del gallinero. El plástico estaba polvoriento, pero al abrirla comprobó que la ranura de la tarjeta de memoria seguía intacta. Cambió las baterías, probó la pantalla diminuta. Una luz roja parpadeó. Funcionaba. Con la cámara en una mano y Duke siguiéndole los pasos, regresó a la franja al caer la tarde. El cielo empezaba a teñirse de naranja y la sombra del maizal alargaba sus dedos sobre la tierra muerta. Ray eligió un árbol retorcido que crecía en el borde del terreno, a unos 20 metros de donde estaba el hatch enterrado. Sujetó la cámara al tronco con una correa, apuntándola hacia el lugar exacto donde había visto terminar las huellas de neumáticos. Se aseguró de que el sensor de movimiento estuviera activo y que el campo de visión captara no solo la zona del hatch, sino también el camino por donde podrían regresar. Dio un paso atrás, lo revisó una vez más, y luego cubrió con cuidado cualquier rastro de sus propias pisadas alrededor del hatch. No quería que nadie notara que alguien más había estado allí. Esa noche, la oscuridad pareció más pesada que nunca. Ray apagó las luces de la casa antes de lo habitual y se quedó sentado junto a la ventana, en penumbras, con Duke a sus pies. El perro levantaba la cabeza cada vez que se escuchaba algún motor en la distancia. Ray cerraba los ojos y trataba de imaginar la ruta de aquellos vehículos. ¿Pasaban de largo? Se detenían un momento. Se acercaban a su tierra. En algún punto de la madrugada, el cansancio lo venció un rato. Despertó con la espalda rígida y la boca seca cuando la primera luz gris entraba por la ventana. No recordaba si había soñado. Solo sentía el mismo peso que la noche anterior. No perdió tiempo. Después del café, fue directo al árbol donde había escondido la cámara. La desató, sacó la tarjeta de memoria y regresó a la cocina. Su viejo portátil tardó en encender, como si él no fuera el único que enfrentaba la mañana con dificultad. Insertó la tarjeta. Aparecieron varios archivos con fecha de esa misma noche. Abrió el primero. La imagen era granulada, en tonos grises. Se veía su campo en visión nocturna, el hatch camuflado bajo la tierra lisa, la franja de suelo muerto como una cinta más oscura. Nada se movía. Avanzó el video. A las 11:37 p.m., algo apareció en la esquina del cuadro. 2 faros débiles, primero lejanos, luego cada vez más grandes, hasta que la forma borrosa de una furgoneta entró en foco. No llevaba ningún logotipo visible. Se detuvo justo donde terminaban las marcas de neumáticos que él había visto durante el día. Ray se inclinó hacia la pantalla sin darse cuenta. Duke, a su lado, soltó un ladrido corto, como si también reconociera la amenaza. Las puertas de la furgoneta se abrieron. 2 figuras bajaron. Una era alta, con una barba espesa que parecía negra incluso en la imagen gris. La otra era más baja y robusta, con la cabeza completamente rapada. El hombre barbudo caminó directamente hacia el hatch, como si lo hiciera por costumbre. Se agachó. Sus manos se movieron con rapidez, y aunque la cámara no podía mostrar todos los detalles, Ray vio el gesto conocido.
buscar la tapa bajo la capa de tierra. El otro hombre dio una vuelta lenta, escaneando el campo con una linterna. El haz de luz barría el maizal, el camino, el árbol donde estaba la cámara. Durante un segundo, la linterna apuntó directamente al lente. La pantalla se llenó de blanco, y Ray sintió un escalofrío. Sabía que era una grabación, pero aún así, cuando el rostro del hombre rapado apareció parcialmente iluminado, tuvo que contener la respiración. No había nada especialmente llamativo en él, salvo por una cosa, esa mirada fría, sin prisa, sin nerviosismo. No parecía un ladrón asustado escondiéndose. Parecía alguien que se creía dueño del lugar. El barbudo abrió el hatch. Los dos desaparecieron por el agujero, uno tras otro. La furgoneta quedó sola en la noche, como si esperara paciente. Durante casi una hora, la imagen quedó vacía, salvo por el parpadeo ocasional de la linterna desde abajo, filtrándose por el hueco. Cuando por fin reaparecieron, llevaban consigo 2 grandes contenedores de plástico como bidones. Los colocaron junto a la furgoneta. Hablaron entre sí unos segundos, sin sonido, solo movimiento de labios y gestos, y luego cargaron los bidones en la parte trasera. El barbudo cerró el hatch con una facilidad que a Ray le recordó lo mucho que esos hombres habían repetido ese movimiento. Después ambos subieron al vehículo y se marcharon, hasta desaparecer del campo de visión. Ray se quedó mirando la última imagen congelada de la pantalla. La franja timuerta bajo la luz infrarroja, inmóvil, como si nada hubiera pasado. Sentía las manos frías, a pesar del calor que empezaba a subir con el día. Ya no era una suposición. No se trataba de un refugio viejo ni de una estructura olvidada. Era un lugar en uso, activo, que servía de escondite a hombres que no tenían problema en cocinar veneno bajo la tierra de otro. Cerró el portátil con más fuerza de la necesaria. El resto del día lo vivió en una especie de trance. Cada vez que se encontraba a sí mismo clavando una estaca o revisando un cable, su mente regresaba al video. La furgoneta, las figuras grises, los bidones, el hatch abriéndose como la boca de algo que no quería cerrarse nunca. A media tarde, mientras arreglaba una bisagra en la puerta del granero, escuchó el ruido de un motor acercándose por el camino de grava que llevaba a la casa. No esperaba a nadie. Secó sus manos en los pantalones y salió, con Duke adelantándose unos pasos. Era una camioneta blanca, limpia, con un logotipo de una compañía de seguros en el costado. 2 hombres bien vestidos bajaron, uno con una carpeta en la mano. «Señor Miller», dijo el que llevaba camisa celeste y corbata floja. «Buenos días, somos de la compañía...» Mencionó un nombre que Ray reconoció vagamente. «Estamos haciendo una ronda rutinaria de actualización de pólizas rurales. Solo unas preguntas rápidas sobre su terreno y las estructuras registradas». Ray sintió que algo se tensaba dentro de él. En tantos años viviendo allí, nadie había venido por rutina. Los agentes de seguros preferían llamadas o cartas. Sin embargo, sus rostros eran sonrientes, profesionales. Nada los vinculaba con las sombras de la noche. Y aún así, su aparición le olió a comprobación. Les ofreció agua del pozo, escuchó su serie de preguntas. Todo era normal, hasta que uno de ellos casi al final preguntó: «¿La parte sur de su propiedad está completamente en uso? Hemos notado desde la carretera que hay una sección más seca, digamos. ¿Ha tenido problemas con la tierra? ¿Alguna filtración de químicos? ¿Algo que debamos saber para el riesgo ambiental?» El tono fue casual, pero esos ojos no coincidían con la ligereza de la pregunta.
Ray sostuvo la mirada un segundo más de lo necesario. «Es solo mala tierra», respondió encogiéndose de hombros. «Siempre fue así. Mi padre decía que la tierra allí estaba cansada. Nada más». El hombre anotó algo en la carpeta. El otro dejó vagar su mirada hacia el sur solo un instante, y luego sonrió como si nada. Cuando se marcharon, el viejo polvo del camino subió detrás de la camioneta mientras ésta se alejaba. Duke gruñó, bajo y profundo. «Lo sé», murmuró Ray. «A mí tampoco me han gustado». Volvió al granero sintiendo que las paredes lo observaban. ¿Habían venido realmente por el seguro? ¿O eran ojos más de aquella red invisible que utilizaba su tierra? Quizá solo era paranoia, pero todo en su cuerpo le decía que no. Esa noche, en lugar de sentarse junto a la ventana, se quedó de pie frente al mapa mental de sus tierras que llevaba años formando en su cabeza. Conocía cada curva del arroyo, cada árbol solitario, cada punto donde la cerca se inclinaba un poco más. La franja muerta, pensó, siempre había estado ahí como un misterio. Ahora era una amenaza concreta. Si llamaba directamente al sheriff, tal vez aquello se resolvería rápido. O tal vez no. Podían decidir que el terreno quedara bajo custodia durante meses, que hubieran pruebas suficientes para declararlo sitio contaminado. Podrían congelar créditos, poner su nombre en informes que circularían por oficinas donde nunca había querido ser mencionado. Y por otro lado, estaban ellos, los hombres de la furgoneta. No se comportaban como adolescentes traviesos ni como pequeños delincuentes improvisados. Se movían con práctica, seguridad, como piezas de algo más grande. Si se daban cuenta de que él los había visto, si sospechaban que él había bajado o que había cámaras, no era difícil imaginar lo que harían para proteger su agujero bajo tierra. Sin embargo, lo que lo terminó de empujar no fue el miedo, ni el orgullo, ni la terquedad. Fue la visión de su padre, agachado en ese mismo campo años atrás, intentando hacer crecer algo en la tierra estéril, maldiciendo en voz baja mientras sus manos seguían trabajando. Recordó a su abuelo, silencioso, mirando el horizonte con la espalda quemada por el sol. Aquella tierra no era solo suya por papeles, era un legado de esfuerzo. Y ahora había sido tomada por desconocidos que cocinaban veneno en sus entrañas. Algo se cerró dentro de Ray, como una puerta que deja de dudar y se tranca. No podía permitir que siguiera así. No iba a quedarse mirando cómo esos hombres usaban su campo como guarida. Tampoco iba a regalarle su destino a los periódicos. Tenía que encontrar un punto en medio. Tenía que ver la forma de obligarlos a salir a la luz sin perder todo lo que tenía. Encendió de nuevo el portátil y revisó la hora exacta en que la furgoneta había llegado. Tomó nota. Después sacó de una caja en el garaje un rollo de cable de acero, un par de viejos candados y una linterna más potente. En la mesa del taller comenzó a hacer nudos, probar tensiones, imaginar cómo fijar el hatch a algo más sólido que la tierra suelta. El plan era simple y peligroso a partes iguales. La próxima vez que vinieran y bajaran, él cerraría la tapa con el cable y la aseguraría a un poste cercano, atrapándolos dentro del agujero. Luego, con ellos encerrados lejos del alcance de sus armas, llamaría al sheriff, sin posibilidad de fuga, sin misterios, sin negaciones. Mientras trabajaba con el cable, Duke lo observaba desde la puerta, la cabeza ladeada. Ray se detuvo un instante y pasó la mano por el pelaje del perro. «No te va a gustar lo que viene», le dijo en voz baja. «A mí tampoco». Colgó el cable sobre el hombro, guardó la cámara de caza de repuesto que había comprado en una caja de municiones vacía
y revisó una vez más su rifle de caza. No planeaba disparar a matar, se repetía. Solo era una herramienta más para mantener distancia, para hacer que pensaran 2 veces antes de intentar algo. Al final de la noche, mientras el viento silbaba entre los tallos de maíz y la luna se asomaba tímida entre nubes delgadas, Ray se sentó en el porche con el plan ya construido en su mente. No era perfecto. Podía salir mal de 1000 maneras, pero por primera vez desde que descubrió el hatch, sentía que tenía algo que no fuera solo miedo. La franja muerta seguía allí, invisible bajo la oscuridad, escondiendo su secreto. Pero ahora ese secreto no sería solo de ellos. La próxima vez que la furgoneta apareciera, pensó Ray, no se limitaría a mirar un video al día siguiente. Estaría esperándolos. Y con esa decisión clavada en el pecho, se levantó, apagó la última luz de la casa y dejó que la noche envolviera la granja, sabiendo que muy pronto las sombras y los hombres que las habitaban tendrían que enfrentarse a algo más que a la tierra muerta. La noche cayó con un peso diferente, más denso, casi eléctrico. El viento había perdido su frescura habitual, y ahora soplaba caliente desde el sur, arrastrando el olor del maizal seco mezclado con un aroma lejano a polvo. Ray pasó la tarde entera repasando mentalmente su plan una y otra vez, como si al repetirlo fuera a eliminar los puntos débiles. No lo logró. Cada repetición dejaba en claro lo mismo. La idea era peligrosa, improvisada y podía salir terriblemente mal. Pero era la única que tenía. Al anochecer revisó el cable de acero, el candado y la linterna. Probó el rifle por última vez, asegurándose de que la mira estuviera alineada y que la recámara no se atascara. Duke lo observaba con inquietud, con esas orejas tensas que tenía cuando presentía una tormenta antes de que el cielo os diera la señal. Esta vez no era el cielo lo que se preparaba para romperse, sino la tierra. «Quédate cerca», le dijo Ray al perro, aunque sabía que Duke no lo dejaría solo por nada del mundo. Encendió solo una lámpara tenue en la casa y apagó el resto. No quería ser visible desde la carretera ni desde el camino de tierra, si es que los intrusos pasaban por allí. Se acomodó junto a la ventana y esperó. El sonido más leve hacía que su corazón cambiara de ritmo. El tic-tac del reloj se volvió insoportable. En más de una ocasión creyó escuchar un motor, solo para encontrarse con el rumor distante del viento arrastrando hojas secas. Entonces, muy entrada la noche, ocurrió. Un suave tintineo, casi imperceptible, llegó desde el sur, como un susurro metálico. Los pequeños cascabeles que había colocado entre 2 postes habían sonado. Ray se puso de pie de golpe. Duke también. El perro emitió un gruñido bajo, como si estuviera tratando de contener el ladrido. Ray tomó la linterna, el rifle y el cable. Sintió ese hormigueo en el estómago que solo aparece cuando el cuerpo comprende antes que la mente que algo irreversible está a punto de suceder. Abrió la puerta sin ruido y salió, dejando que la oscuridad lo envolviera. La luna estaba escondida tras nubes pesadas que se movían lentamente, creando sombras errantes por los campos. Los tallos de maíz se bamboleaban, susurros secos en la penumbra. Ray avanzó pegado a la línea de árboles, con pasos medidos, casi conteniendo la respiración. Cuando llegó al borde de la franja muerta, se agachó detrás de un tronco caído. A unos 30 metros, un pequeño destello amarillento se movía con calma sobre la tierra gris. Una linterna. Luego vio la silueta de la furgoneta estacionada cerca, sus puertas traseras abiertas. Las 2 figuras conocidas estaban allí. El hombre barbudo caminaba hacia el hatch con una linterna en mano. El otro, el de la cabeza rapada,
revisaba el contorno del vehículo. Movían los cuerpos con esa seguridad que da la costumbre, sin imaginar que alguien pudiera estar viéndolos. Ray sintió cómo la rabia y el miedo se mezclaban en su pecho. Durante demasiadas noches habían usado su campo como si fuera un almacén secreto. El barbudo se agachó y comenzó a retirar la capa de tierra que cubría la compuerta. Ray vio el metal asomar, luego el movimiento de sus manos buscando el borde para abrirlo. El momento había llegado. El hombre rapado encendió un cigarrillo y caminó hacia la parte trasera de la furgoneta. Sus pasos eran lentos, casi perezosos. Ray sabía que tenía segundos. Esperó a que el barbudo bajara por la escalera. Cuando la linterna del intruso desapareció por completo en el hueco, Ray salió de su escondite y avanzó agachado, sintiendo a Duke a su lado, silencioso como una sombra. El hombre rapado estaba de espaldas. Ray se agachó junto al hatch. Con manos temblorosas pasó el cable por el asa de hierro. Luego rodeó un poste cercano, tensó el cable y lo aseguró con el candado. Todo en silencio, solo el aire caliente rozando su nuca. El sonido metálico del cable tensándose pareció demasiado fuerte, aunque al final fue apenas un susurro. Entonces, desde el interior del agujero se escuchó una voz. «¿Eh? ¿Qué fue eso?» Ray se congeló. El hombre rapado también giró la cabeza. Sus ojos afilados lo captaron como si siempre hubieran sabido que alguien estaba allí. El cigarrillo cayó al suelo. Su mano voló a la cintura, y cuando la levantó, el brillo oscuro de un arma apareció bajo la luz tenue de la linterna. «¡Quieto!», gritó el intruso. Ray levantó el rifle. No quería disparar, solo quería mantener distancia, pero no tuvo tiempo de hablar. Duke se lanzó primero. Con un gruñido feroz, el perro saltó directo contra el brazo del hombre armado. El disparo sonó como un trueno en la noche, desviándose al aire. La ráfaga iluminó por un instante la franja muerta, congelando las figuras en un relámpago blanco. El rapado gritó, cayó hacia atrás y el arma se deslizó entre la tierra. Desde el hatch, alguien golpeó con fuerza. «¿Qué demonios pasa arriba? ¡Abran!». Ray no dudó. Corrió hacia el arma en el suelo, la pateó lejos y apuntó su rifle. Pero antes de poder ordenar nada, algo sucedió abajo. Un golpe violento retumbó desde la compuerta. El barbudo estaba intentando abrirla, pero el cable lo mantenía cerrado. «Está atorado», rugió desde abajo. «Está atorado, idiotas». Otro golpe, más fuerte. La tapa vibró, el cable tensado como un arco. Y entonces Ray lo olió. Aquel aroma químico, ácido, más fuerte que antes. Y algo más, humo. «No», susurró. Una luz temblorosa surgió desde dentro. Luego el crujido, el estallido de una lámpara cayendo al suelo. Una chispa. Un rugido infernal. La explosión no fue grande, pero sí brutal. El hatch se levantó como si algo lo empujara desde las entrañas de la tierra. Ray sintió que el aire le golpeaba la cara, caliente y cargado de partículas que le abrazaban la piel. Una lengua de fuego salió disparada hacia arriba, iluminando todo el campo como si fuera mediodía. Duke saltó hacia atrás entre ladridos. El hombre rapado cayó al suelo, protegiéndose la cabeza. Ray rodó por la tierra, cubriendo sus ojos. El zumbido en sus oídos era tan fuerte que no sabía si el mundo se había vuelto silencioso o si él había dejado de escuchar. Durante unos segundos no hubo más que fuego, humo y un calor que parecía querer devorar el aire. Entonces oyó un grito humano, un grito de dolor. El barbudo emergió de la compuerta, envuelto en humo. Sus brazos estaban quemados, su ropa chamuscada. Sus ojos estaban rojos, llenos de agonía. Se tambaleó intentando salir del agujero, pero su pie tropezó con el borde y cayó hacia adelante.
Ray, casi sin pensar, dejó caer el rifle y corrió hacia él. Lo agarró por debajo de los brazos, ignorando el ardor del calor que salía del cráter. ¡Vamos, vamos! El hombre gritaba. Su voz era una mezcla de dolor y furia. ¡Suéltame, estúpido! ¡Suéltame! Ray tiró con fuerza, alejándolo del borde del fuego. Duke corría alrededor, ladrando frenéticamente. En el fondo del hatch había otra explosión pequeña, como un metal que cedía bajo el calor. El fuego se extendía ahora por la tierra reseca, acercándose al maizal. Ray soltó al barbudo en un área segura y corrió hacia Duke. ¡Atrás! ¡Atrás! Tomó el teléfono con las manos temblorosas, marcó 911 y apenas pudo articular palabras. «Explosión, fuego, hombres, mi campo. Envíen ayuda ahora». La operadora hizo preguntas, pero Ray no podía escucharlas bien. Apenas pudo repetir la dirección antes de colgar. Todo lo demás parecía lejano, como si estuviera mirando su propia vida desde fuera. Cuando volvió la vista hacia la franja muerta, vio cómo las llamas crecían, retorciéndose como criaturas vivas que celebraran su liberación. Chispas salían disparadas hacia el maizal. El cielo se tiñó de rojo. El humo subía en columnas negras que la brisa, calentada por el fuego, transportaba hacia el norte. Los minutos se hicieron eternos. El hombre rapado seguía en el suelo, sujetándose el brazo herido y maldiciendo entre gemidos. El barbudo no se movía. Ray se arrodilló junto a Duke, comprobando que no estuviera herido de gravedad. Había zonas quemadas en su pelaje, pero el perro estaba vivo. Buen chico, susurró Ray con la voz quebrada. El sonido de sirenas rompió la noche. Primero lejanas, luego cada vez más cercanas. Luces rojas y azules comenzaron a parpadear detrás de la línea de árboles, reflejándose en las hojas. Vehículos pesados se aproximaban, sacudiendo la tierra. Ray se quedó allí, de rodillas, mientras el incendio devoraba la franja muerta. Era como si la tierra estuviera quemando su propio secreto, purgándose a sí misma por fin. Por primera vez, no sintió miedo. Sintió algo más antiguo, más profundo. El fin de una maldición que nunca eligió, pero que había caído sobre él. Cuando los bomberos llegaron y tomaron control, cuando la policía armada rodeó el área, cuando los paramédicos se acercaron corriendo, Ray finalmente dejó que su cuerpo cediera. Dejó que el ruido lo reemplazara. Dejó que el humo se llevara todo lo que había escondido el campo durante años. La noche ardía. La vida de Ray también. El amanecer llegó como un borrón sucio de colores encima de un paisaje que ya no se parecía al de la noche anterior. El cielo estaba manchado de tonos gris violáceo por el humo que todavía flotaba sobre los campos, y el aire olía a plástico quemado, a madera carbonizada y a algo más agrio, químico, difícil de nombrar. Ray estaba sentado en la parte trasera de una ambulancia, con una manta sobre los hombros que no había pedido, mirando sin realmente ver cómo los bomberos avanzaban y retrocedían entre las lenguas de humo que aún se levantaban de la franja muerta. Duke, con una pata vendada y el pelaje chamuscado en un costado, yacía a su lado sobre el piso, exhausto pero con los ojos abiertos, siguiendo a su dueño como si temiera que se desvaneciera. La franja muerta ya no existía como tal. Donde antes había un rectángulo de tierra gris y silenciosa, ahora había un hueco irregular de tierra negra, chamuscada, con restos retorcidos de metal asomando como huesos deformes. La compuerta había desaparecido en el derrumbe. El túnel subterráneo se había colapsado hacia adentro, como si la tierra hubiese decidido cerrar de una vez por todas la herida que llevaba abierta tantos años. Cintas amarillas rodeaban la zona,
marcando un perímetro. Policías iban y venían, hablando por radio, tomando notas. Un grupo de hombres con trajes protectores blancos, gafas y mascarillas caminaban con pasos medidos, llevando maletines y tubos para tomar muestras. Cada vez que uno de ellos se acercaba al borde del cráter, el vapor blanco se levantaba, como un aliento caliente y tóxico que se negaba a apagarse por completo. El sheriff se encontraba unos metros más allá, hablando con un hombre de traje oscuro que no llevaba uniforme. De vez en cuando, ambos miraban en dirección a Ray. Él desviaba la vista, no porque se sintiera culpable, sino porque estaba demasiado cansado para sostener la mirada de nadie. Un paramédico le había limpiado un corte en la frente y revisado sus pulmones. Algo de irritación por el humo, había dicho. Nada que no se cure con descanso y aire limpio. Ray había querido reírse al escuchar aire limpio, mirando el cielo cargado de humo que todavía parecía sangrar del suelo, pero no tuvo fuerzas. «Señor Miller», dijo una voz a su lado. Levantó la cabeza. Era un ayudante del sheriff, joven, con las botas manchadas de barro y la libreta abierta en la mano. «Necesitamos que nos cuente de nuevo lo que pasó», explicó el muchacho con tono respetuoso pero firme. «Desde que vio el vehículo por última vez hasta la explosión». Ray asintió despacio. Ya lo había contado una vez, luego otra, en la confusión de la noche. Las palabras se habían convertido en una cuerda que repasaba mecánicamente para no pensar en todo lo demás. Habló. Del hatch, de la cámara, de la furgoneta, de los hombres, de cómo había tensado el cable, del disparo, del perro lanzándose, del fuego que salió del agujero, como si algo desde abajo hubiera decidido tragarse el aire. Mientras hablaba, se dio cuenta de que sus manos seguían temblando, incluso cuando las mantenía quietas sobre las rodillas. El ayudante anotó asintiendo de vez en cuando. Cuando Ray terminó, cerró la libreta. «El sheriff querrá hablar con usted más tarde, pero por ahora ya tenemos suficiente», dijo. Hizo lo que pudo. No sonó como una fórmula vacía. Sonó como algo que el muchacho realmente creía. Ray no supo qué hacer con eso. Asintió otra vez, sin confianza en que las palabras «hizo lo que pudo» fueran a servir de algo cuando las noticias se esparcieran. Más tarde, cuando el sol ya se había levantado por completo, el sheriff se acercó por fin. Tenía la cara marcada por la falta de sueño y la camisa empapada de sudor. Se paró frente a Ray, miró un momento el cráter humeante y luego se sentó a su lado, como si fueran dos vecinos comentando una mala cosecha. «No voy a adornarlo, Ray», empezó. «Esto es grande, más grande que esta granja, que este condado. Pero también voy a decir algo que no todos tendrán el valor de repetir. Si no hubieras llamado anoche, estaríamos recogiendo cuerpos en media milla a la redonda». Ray siguió mirando al frente. Le costaba creer que algo que había hecho él, a solas con su perro, pudiera tener consecuencias más allá de su propia cerca. «La explosión pudo haber sido peor», continuó el sheriff. «El fuego pudo haber saltado al maizal, al bosque, a las casas del norte. No sabemos aún qué había ahí abajo exactamente, pero los muchachos de sustancias peligrosas ya nos dijeron que el humo no era precisamente amigable». Se quedó callado un segundo, como si buscara las palabras. «Lo que quiero decir es...» Los ojos del sheriff se endurecieron un poco. «Tú no empezaste este problema, lo encontraste. Y nos diste la oportunidad de frenarlo. Eso va a constar en el informe, te lo garantizo». Ray se pasó la mano por la frente, sintiendo la piel sensible. «¿Y mi tierra?», preguntó al fin. «¿Qué va a pasar con ella?».
El sheriff miró hacia la franja quemada, hacia los hombres de traje blanco que llenaban pequeños tubos con muestras de tierra negra. «Van a declarar la zona contaminada, al menos por ahora», respondió. «El Estado tendrá que evaluar cuánto se ha filtrado, cuánto tiempo tardará en ser segura otra vez. Pondrán vallas, letreros, todo eso». Hizo una pausa. «No vas a poder usar esa parte del terreno por un buen tiempo. Tal vez años». Ray dejó escapar el aire muy despacio. No era como si la franja hubiera dado algo útil antes. Pero ahora el peso era distinto. No se trataba de tierra mala por capricho de la naturaleza. Era tierra dañada por manos humanas, y ahora llevaba además la marca oficial del peligro. «¿Y yo?», preguntó. «¿Voy a pasar el resto de mi vida explicando que no cocinaba nada ahí abajo?». El sheriff volvió a mirarlo serio. «Habrá preguntas, reporteros, vecinos que creen más rápido en rumores que en documentos, pero desde el punto de vista de la ley, lo que tenemos hasta ahora te deja en el lado correcto. Eras el dueño del suelo, sí, pero también el que avisó, el que casi se quema vivo tratando de sacar a uno de esos tipos del agujero». Durante horas, Ray vio cómo el lugar donde antes había sido solo un misterio se convertía en una escena oficial. Cámaras de televisión se colocaron junto a la carretera. Un periodista con micrófono en mano señalaba el humo de fondo. Algún canal local ya repetía las palabras: laboratorio clandestino, gran operativo, explosión. Ray alcanzó a escuchar su apellido en una frase incompleta antes de apartarse. No le habló a nadie de las cámaras que él mismo había puesto. No mencionó el momento exacto en que decidió pasar de observador a cazador. No porque quisiera ocultarlo, sino porque sentía que eso pertenecía a otro nivel, uno que ni la policía ni los reporteros entenderían. Para ellos, el inicio de la historia sería la llamada al 911. Para él, el inicio estaba en el primer olor químico después de la lluvia. Años atrás, cuando la franja se convirtió en tierra muerta sin explicación. Cuando el último camión de bomberos se retiró y los trajes blancos se alejaron con sus muestras, la granja quedó extrañamente silenciosa otra vez. El ruido de las sirenas se perdió en la distancia. Las cintas amarillas quedaron flotando en el borde de la zona negra, agitándose apenas con el viento. Ray caminó hasta el límite del perímetro. Un letrero provisional, clavado deprisa, decía en letras rojas: peligro, material contaminado, no pasar. Duke avanzó unos pasos y luego se detuvo, como si ese mensaje fuera comprensible incluso para él. Olfateó el aire, gimió y regresó al lado de Ray, pegando el cuerpo a su pierna. Los días siguientes pasaron en un desfile constante de caras nuevas y papeles. Investigadores estatales, agentes federales, técnicos ambientales. Todos traían credenciales, preguntas y formularios. Querían saber cuándo vio la franja cambiar por primera vez, cuándo notó olores extraños, si había vehículos desconocidos en los últimos meses, si alguien le había ofrecido rentarle una parte del terreno. Ray respondía lo que sabía. Lo que no sabía, simplemente lo admitía. Cada respuesta parecía convertirse en un archivo dentro de otro archivo. A veces se preguntaba si toda esa maraña de papeles algún día serviría para algo más que llenar archivadores metálicos. Por las tardes, los vecinos comenzaron a aparecer en la entrada, a una distancia prudente, como si el aire mismo estuviera marcado. Algunos llegaban con comidas en recipientes de vidrio, con excusas torpes como «por si no has tenido tiempo de cocinar». Otros solo se paraban un momento para ofrecer palabras rápidas de apoyo y marcharse. «Vimos las noticias, Ray», dijo uno de ellos, sombrero en mano.
No sabíamos que tenías eso ahí abajo. Ray apretó los labios. Yo tampoco, respondía siempre igual, y créeme, habría preferido seguir sin saberlo. Con el tiempo, los equipos oficiales fueron retirándose. Dejaron atrás una valla más sólida, letreros permanentes y un montón de promesas sobre procesos de evaluación, fondos para remediación y seguimiento ambiental. Ray firmó documentos que autorizaban el acceso continuo de técnicos y aceptó, casi con desgano, el apoyo de un programa estatal para agricultores afectados por contaminación no causada por ellos. La franja muerta ya no era solo su maldición privada, ahora era un punto en un mapa estatal, un sitio de interés ambiental con un número de referencia. Las noticias también siguieron su curso. Durante semanas, el laboratorio bajo una granja rural apareció en reportajes. Las autoridades anunciaron arrestos relacionados en otros condados. Los comentaristas hablaban de una red que utilizaba viejas infraestructuras subterráneas para esconder su producción. La propiedad de Ray era mencionada como clave en la investigación, el lugar donde todo salió a la luz. Él escuchaba de vez en cuando, en la radio de la cocina. Apagaba el aparato cuando la atención se acercaba demasiado a su nombre. Poco a poco, sin embargo, la furia del mundo exterior comenzó a calmarse. Los periodistas encontraron nuevas historias. Las sirenas se trasladaron a otras emergencias. El condado volvió a sus rutinas. Las granjas sembraron y cosecharon. El tráfico de la carretera retomó su ritmo indiferente. En la granja Miller, los cambios eran menos visibles, pero más profundos. Ray se concentró en lo que podía hacer: reparar cercas dañadas por la maquinaria pesada, limpiar los restos de mangueras quemadas, ajustar los sistemas de riego que habían sido desarmados para instalar líneas de agua contra el fuego. El resto de sus campos, milagrosamente, habían sufrido menos de lo que temía. El incendio, aunque feroz, se había mantenido en el perímetro de la franja muerta, como si el fuego hubiera sabido qué parte de la tierra merecía ser quemada. Cada tarde terminaba el día caminando hasta la valla que rodeaba el cráter. Allí se quedaba un rato, apoyado en el alambre, mirando el suelo negro. En algunas zonas la tierra se había agrietado formando líneas finas, como la piel de una fruta quemada. El olor químico era menos intenso, pero todavía presente, especialmente cuando el sol calentaba con fuerza. En una de esas visitas, mientras Duke olfateaba a lo largo de la cerca, Ray sintió que no soportaba más ver el lugar solo como una herida abierta. Necesitaba algún tipo de gesto, por pequeño que fuera, que apuntara hacia adelante. La mañana siguiente condujo hasta el vivero del pueblo. El dueño, un hombre mayor al que conocía de vista, lo saludó con una mezcla de curiosidad y respeto. Nadie le preguntó directamente por el incendio, pero todos sabían. Los silencios prolongados en las cajas de supermercado, las miradas rápidas en la gasolinera, todos decían lo suficiente. Ray caminó entre las filas de plantas hasta encontrar lo que buscaba: un pequeño roble, de tronco delgado y hojas brillantes. No era el árbol más fácil ni el más rápido de crecer, pero era el que más sentido tenía. Un árbol que tardaba años en hacerse fuerte. Un árbol que echaba raíces profundas, aferrándose incluso a suelos difíciles. Lo llevó en la parte trasera de la camioneta hasta su granja. Duke lo miraba desde la cabina, ladeando la cabeza como si no entendiera qué importancia podía tener ese pequeño trozo de verde en una maceta de plástico negro. Ray lo plantó justo fuera de la valla, cerca del letrero de peligro.
lo bastante próximo como para que algún día sus raíces tal vez rozaran el suelo que ahora estaba marcado como contaminado. Cavó un hoyo con esfuerzo, sintiendo cada palada en la espalda y en los brazos. Cuando colocó el roble joven en la tierra y comenzó a cubrir las raíces con el suelo más claro de la zona, tuvo la sensación de que estaba enterrando algo más que un árbol. Estaba enterrando una decisión. Vertió agua con un balde, dejando que el líquido oscureciera la tierra, que el barro se mezclara con las cenizas invisibles del pasado reciente. Duke se echó a su lado, con la lengua afuera, observando en silencio. «Crece despacio», murmuró Ray, sin saber a quién hablaba exactamente, si al árbol, a la tierra o a sí mismo. Nadie tiene prisa aquí. Los días se volvieron semanas. El roble se mantuvo en pie, a pesar del viento, con sus hojas vibrando en tonos verdes contra el fondo todavía grisáceo del cráter. En algunas orillas, pequeñas manchas de hierba comenzaron a aparecer, tímidas, como si preguntaran si ahora podrían quedarse. Los técnicos siguieron viniendo de vez en cuando, tomando muestras, midiendo niveles. El diagnóstico era el mismo. La contaminación estaba ahí, pero el tiempo, el trabajo de remediación y el propio suelo hacían su lenta labor. «No es tierra perdida para siempre», había dicho uno de ellos, un hombre joven con una carpeta y manos manchadas de barro. «Solo es tierra que necesita años para olvidar lo que le hicieron». Esa idea se quedó con Ray más que cualquier informe formal. En una tarde especialmente tranquila, se sentó en el porche con Duke a los pies y encendió la radio. Una voz de noticias repasaba otros sucesos del estado: incautaciones, arrestos, juicios pendientes. Mencionaron la red de laboratorios clandestinos descubierta recientemente, y de pasada hablaron del caso que había comenzado en un campo al sur del condado. «Gracias a la llamada de un agricultor local», dijo el presentador, «las autoridades pudieron conectar varias operaciones ocultas y desmantelar un nodo importante de distribución». Ray escuchó su propia historia resumida en una frase, reducida a un anónimo agricultor local. Sintió algo parecido al alivio. No necesitaba que su nombre estuviera ahí. Lo que le bastaba era saber que aquella brecha en el suelo no había sido en vano. Apagó la radio. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue denso, profundo, pero no hostil. Se quedó un rato mirando el horizonte, donde las hileras de maíz se mecían suavemente con el viento, doradas por el sol que se iba. Más tarde, caminado hacia la valla, vio el roble contra la luz del atardecer. Sus hojas parecían lucir un verde más oscuro. Al acercarse, notó que en la base del tronco, entre la tierra removida, un par de pequeñas hierbas nuevas habían brotado. No eran muchas, ni siquiera llamativas, pero estaban ahí. Duke se adelantó, olfateó el aire y luego, en lugar de gruñir, simplemente se echó a la sombra del arbolito, como si lo aceptara como parte de su territorio. Ray apoyó una mano en el alambre de la valla y miró dentro del cráter. El suelo seguía negro, agrietado, marcado por las huellas del fuego y de la maquinaria que lo había removido. Nada en él parecía recuperado, pero por primera vez la imagen no le produjo rabia ni miedo, solo una especie de tristeza tranquila, y debajo de esa tristeza, una certeza. La tierra recordaría durante mucho tiempo lo que había pasado allí. Las toxinas, el fuego, los hombres que bajaron por la escalera con bidones de veneno. La noche en que una explosión abrió el secreto para todos. Pero también recordaría el agua que ahora caía sobre ella, las raíces que intentaban avanzar, el árbol joven que, año tras año, iría ensanchando su tronco.
No existía manera de volver a un antes puro. Solo existía el después. Aquí arriba, el aire otra vez respirable, las cosechas que seguían, los perros que sanaban. Allá abajo, las capas profundas de suelo trabajando lentamente para curarse. Cuando el sol terminó de bajar, Ray regresó al porche. Se sentó en el escalón de madera, con las manos cruzadas y las botas cubiertas de polvo. Duke se acurrucó junto a él. El silencio de la granja se extendió a su alrededor, no como un peso que aplastara, sino como una manta gastada que aún podía dar calor. La franja muerta había ardido, se había abierto, había mostrado todo lo que escondía. Ahora era un vacío marcado y vigilado. Un lugar peligroso, sí, pero por fin sincero. La mentira ya no estaba oculta bajo sus pies. Ray respiró hondo, dejando que el aire fresco de la tarde llenara sus pulmones. No sabía cuánto tardaría la tierra en sanar, ni cuánto tiempo le quedaba a él para ver crecer el roble hasta convertirse en árbol. Pero por primera vez en mucho tiempo, la idea del futuro no le provocó miedo. La noche cayó sobre la granja, suave. No hubo sirenas, no hubo motores extraños, solo el canto lejano de un búho, el susurro del viento entre las plantas y el crujido familiar de la casa al asentarse. La compuerta ya no estaba, el fuego se había apagado. Y lentamente la tierra empezaba a descansar. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si te tocó el corazón, deja tu like y comparte este video con tus amigos. Escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves y si quieres más historias como esta. Suscríbete. Aún vienen muchos relatos poderosos y llenos de emoción.